Buenos días, gracias a los que nos acompañan, tanto de manera presencial como de manera virtual. A nombre de la doctora Guadalupe Patricia Ramos Fandiño, le doy y de directora general del Sistema de Bibliotecas y de la licenciada Rita Saldívar Hernández, les doy la más cordial bienvenida, licenciado. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor presentar de su parte la ponencia Avances y retos de derechos humanos de la población LGBTIQ+, dictada, licenciado Andrés Costilla Castro, que aquí nos acompaña, presidente del Comité Organizador de la Marcha por los Derechos de la Población LGBTIQ+, en San Luis Potosí. En un mundo diverso y en constante evolución, es fundamental abordar los desafíos que enfrentan las personas LGBTIQ+, en su búsqueda de igualdad y justicia. Esta ponencia nos brinda la oportunidad de analizar los avances significativos logrados en materia de derechos humanos por la población LGBTIQ+, así como los desafíos persistentes que aún debemos enfrentar. Licenciado Andrés Costilla Castro, reconocido activista y defensor de los derechos humanos, compartirá su vasta experiencia y conocimiento sobre el tema a través de su liderazgo en la organización de la Marcha por los Derechos de la Población LGBTIQ+, en San Luis Potosí. Ha contribuido de manera importante en la visibilización de la problemática y necesidades de esta comunidad. Bueno, es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es clínica y educador sexual, es egresado de esta facultad, activista y defensor de los derechos humanos en temas relacionados con género, VIH-Sida, diversidad sexual, juventudes, con una trayectoria de 30 años de trabajo interrumpido. Es representante legal de Amigos Potosinos en lucha contra el SIDA AC, coordinador estatal de la Red de Democracia y Sexualidad, ex vocal titular del Consejo Nacional por el Control y Prevención VIH, de la Secretaría de la Salud Federal, esto fue en el periodo 2016-2018, es consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí durante el 2009 y 2013, asambleísta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, durante el 2022-2026, bueno, que es actualmente, ¿verdad? Que lo tenemos. Presidente del Comité Organizador de la Marcha por los Derechos de la Población LGBTI, más en San Luis Potosí. Referente para medios de comunicación en temas relacionados con género, VIH, SIDA, diversidad sexual, derechos humanos y educación sexual. Esta ponencia se presenta como una oportunidad invaluable para reflexionar sobre la importancia de garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Además, nos invita a explorar nuevas estrategias y enfoques para seguir avanzando en la construcción de sociedades inclusivas y respetuosas. Agradecemos sinceramente al licenciado Andrés por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros y con todos los que nos están acompañando, tanto en redes como de manera presencial, su compromiso y dedicación en la defensa de los derechos LGBTIQ+. Nos inspira a todos seguir trabajando por un futuro más igualitario y justo para todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Los invitamos a que participen, a todos los que están contactados con nosotros, y licenciado, le dejo los micrófonos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a la Biblioteca Pública por esta invitación. ¿Y qué tan importante es lo que vamos a abordar el día de hoy? Lo que voy a hacer es un recorrido histórico y voy a presentar algunos antecedentes de cómo ha sido la situación LGBT, las poblaciones LGBT a lo largo de la historia y desde dónde parten estos avances y todavía estos retos que tenemos las poblaciones LGBT a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Creo que por ahí nos van a pasar un pequeño videíto, nada más para contextualizar. Acaba de ser el video de la 12ª marcha LGBT por los derechos de las poblaciones LGBTIQ+ en San Luis Potosí.
Ella. Pues bueno, esto fue parte de manera documental lo que fue la 12ª marcha LGBT y les da un panorama de cuántas poblaciones LGBT tenemos en San Luis Potosí. Y bueno, vámonos comenzando con lo que va a ser la conferencia y nos vamos que el tema es precisamente estos avances y retos que tenemos las poblaciones LGBTI a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Por ahí están los logos de la organización que presido, Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA, y el comité organizador de la marcha LGBT San Luis Potosí. Si me apoyan con la siguiente diapositiva. Y vamos a hablar de estos antecedentes que son tan importantes, porque estos antecedentes nos marcan, empiezan a marcar la historia de las poblaciones LGBT y en torno a nuestros derechos humanos. No fue hasta 1973 que la Asociación Psiquiátrica Americana, por sus siglas en inglés APA, elimina o desclasifica a la homosexualidad dentro de estas listas de enfermedades. Antes de esto, las personas LGBTQ+, éramos tratados como personas enfermas mentales. Entonces, esto provocaba, además de violencia, además de ansiedad, además de negación de empleos, acoso en los espacios educativos, pues representaba todavía una carga muy grande de estigma. Pero no fue hasta 1990 que la homosexualidad deja de ser una enfermedad según la Organización Mundial de la Salud. Y es ahí cuando en 1990, el 17 de mayo de 1990, se instaura el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia. Esto empieza para generar serie de acciones que tiendan a disminuir los altos índices de estigma y discriminación que a nivel global teníamos las poblaciones LGBTI. Si me apoyan con la siguiente. Bueno, vamos a tener datos que son muy importantes que conozca la gente. En 2021, el INEGI lanza un estudio a nivel nacional. Este estudio lo que pretendía era conocer cuáles eran las problemáticas y necesidades específicas de las poblaciones LGBTI y de lo que nos da estos datos, que no solo nos dio datos cualitativos, nos da datos cuantitativos y nos dice que en México 5 millones de personas LGBTI contestaron esta encuesta, que representa el 5.1% de la población que se autoidentificaron como una orientación sexual y de género LGBTI. Esto de acuerdo con la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género en DISEC en 2021. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Fíjense qué datos tan interesantes nos arroja. Nos arroja que el 92.4 de esos 5 millones de personas, o sea, 4.6 millones, se identificó como una persona con orientación sexual, lesbiana, gay o bisexual. Y solo el 18.2, o sea, más de 900,000 personas con una identidad de género, o sea, hombre o mujer trans. Y quiero decirles que estos datos solo son aproximados, no son datos concretos. Pudiéramos decir que las poblaciones LGBTI, porque no todas las poblaciones LGBTI vivimos en contextos urbanos. Hay muchas personas LGBT que viven en comunidades indígenas, que viven en condiciones rurales, que donde la tecnología no llega, el internet no llega. Entonces, o que mucha gente no se enteró de esta encuesta y que pudiéramos ser en el país no más de 5 millones de personas, no 5 millones de personas, podríamos ser 10 hasta 12 millones de personas LGBT a lo largo y ancho del país. Pero de estos datos que nos arroja esta encuesta, nos dice que el total de la población de 15 años y más con orientación sexual, lesbiana, gay y bisexual, y que el 10.6, 490,000 se autoidentificó como lesbiana, 26.5, 12 millones como gay,
u homosexual, el 51.7%. Fíjense los datos tan interesantes. Se identifican como personas bisexuales y solo el 11.2, 519,000 como otra orientación sexual. ¿Qué nos da, qué nos dice que estos datos aproximados y que la gran mayoría de estas encuestas, alrededor del 51% de estas encuestas, las contestó jóvenes entre 15 y 29 años? ¿Me regresa la siguiente? Las contestaron estos jóvenes. Entonces, ¿qué representa? Que ahora los jóvenes expresan más libremente su orientación sexual o su identidad de género. No es como hace 40 años con la generación que me tocó vivir cuando era joven, que muchos de los jóvenes LGBT de mi época buscaban la orientación o buscaban la unión heterosexual para no ser discriminados o discriminadas socialmente, y que no todas las personas LGBTI llegaban a desenvolverse, a abrirse abiertamente por los entornos hostiles que había en ese contexto. Pero ahora es muy diferente. Y lo que me pareció un dato muy interesante es que 2.4 millones de personas se consideran como personas bisexuales, más que las otras orientaciones sexuales o que la identidad de género. Y fíjense, del total de la población de 15 años más con identidad de género trans, el 34.8 fueron 316,000 se autoidentificó como transgénero o transexual, y el 65.2, 592 con otra identidad de género. No todas las personas se identifican como personas trans. También hay otras personas que también se identifican como personas bigénero. Esas personas que, aquellas con identidad no binaria que no se reconocen o no se aprecian ni tanto como hombres o como mujeres, que son más cuestión como más andrógina y más bigénero. Pero si nos vamos al contexto local, ¿qué nos dice el contexto local? San Luis Potosí ocupa el 15º lugar con más personas LGBTI que contestaron esta encuesta. 136,000. 136,000 personas representa el 6.7 del total de la población del estado de San Luis Potosí. La semana pasada estuve en la zona media, en el municipio de Río Verde, y me comentaban que Río Verde y Ciudad Fernández, su población es de 110,000, para que vean la magnitud de la población LGBT. Cuando nos hablan de minorías, pues somos una minoría, pero muy representativa. Esta minoría, que son datos solo aproximados y que nos dice que son 136,000, pudiéramos ser en San Luis Potosí hasta 300,000, 350,000 personas LGBT en todo el estado, y que si lo vieran como una cuestión política, podríamos decir que las poblaciones LGBT pudiéramos definir una contienda, por ejemplo, a gobernador, a una gubernatura. Entonces, ahí nos dicen, wow, o sea, cómo la sociedad y a lo largo de los años solo ve a las personas LGBT como personas consumidoras, no como personas merecedoras de derecho, no como un grupo poblacional que es representativo y que podemos, inclusive en el caso político, o sea, pudiéramos hacer un partido político si fuera una comunidad que se concentrara en un solo espacio, pero las poblaciones LGBT vivimos a lo largo y ancho de nuestro estado, pero sí, un porcentaje mayor de estas 136,000 viven en la zona metropolitana de San Luis Potosí. ¿Y por qué viven en la zona metropolitana de San Luis Potosí? Porque hay condiciones más favorables donde las personas LGBT se pueden desarrollar más libremente y donde pueden sufrir menos estigma y menos discriminación y mejores oportunidades de empleo. ¿La que sigue? Y aquí vemos en gráfica, la gráfica predominante es que la gran mayoría de los jóvenes o de las personas que contestó esta encuesta se autoidentifica como una persona bisexual.
y que poca hablamos del tema de la bisexualidad. Cuando hablamos de poblaciones LGBTI, decimos los gays, las lesbianas y ahora las personas trans. Pero queda en el como oculto, como poco hablado, el tema de la bisexualidad, y estos datos nos están arrojando que un gran porcentaje de estas poblaciones LGBT se consideran como personas bisexuales. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuál fue el objetivo de esta encuesta? Pues conocer las características demográficas de la población LGBT. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, desarrolló esta encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género en DISEX 2021. Su finalidad fue identificar a la población de 15 años y más, aquellas personas que se reconocen a sí mismo con relación o orientación sexual o identidad de género no normativa o no convencional. Esto es la población LGBTI. Además, brinda información sobre las principales características demográficas que ya tomé algunas o ya abordé algunas de estas características, pero para quienes gusten y saber más, que la verdad tiene datos muy interesantes, puede buscar en la página o googlear en DISEC 2021 y van a ver todos los datos tan interesantes que nos arroja esta encuesta. La que sigue, por favor. Y el día de hoy un día como hoy, en 1969, se da una revuelca, una trifulca, después de que las poblaciones LGBTI de Nueva York estuvieron cansadas y cansados de padecer esa violencia policíaca, por lograr tener un espacio donde socializar las poblaciones LGBTI, y se da esta trifulca en Stonewall, en la ciudad de Nueva York, y a partir de ahí se instaura a nivel internacional como el mes o el Día Internacional del Orgullo LGBT. Fue el Día Internacional, pero se conmemora el mes. ¿Por qué? Porque no es solo un día y tendremos que hacer acciones para eliminar y cerrar esa brecha de desigualdad donde las poblaciones LGBT aún vivimos, y que no solo se tome en cuenta o en el día o en el mes del orgullo. Las poblaciones LGBT vivimos todo el resto del año. Entonces, todo esto derivó a movimientos sociales a favor de los derechos de las poblaciones LGBTI. La que sigue, por favor. Y ahora sí, nos vamos. Si ya tocamos que la homosexualidad la eliminó el APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, en 1973. Dijimos que la Organización Mundial de la Salud la elimina en 1990 y que a partir de ahí se instaura el Día Internacional de Lucha contra la Homo, la Lesbo, Bi y la Transfobia. Llegan en 2006 estos principios que se dominan en Yogyakarta, que representan un antes y un después para los derechos de lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas transgénero en muchos países del mundo. Y vamos a hablar desde el contexto internacional hasta llegar al contexto nacional y vamos, por supuesto, a llegar al contexto local. Esta imagen que está aquí, que es el de dos grandes amigas, que la pongo muy representativa para contextualizar al estado de San Luis Potosí. Este es Angie y Nancy, fueron la primera pareja LGBT que pudo casarse en San Luis Potosí en 2015, antes de que todavía no se aprobara el matrimonio igualitario, pero pudieron casarse a través de demandar al registro civil, a través de un amparo, y lograron poder casarse en 2015, y que a la fecha, y ya tenían por ahí años de relación, y actualmente siguen tan felices y enamoradas. La que sigue. Bueno, ¿quién establece esto? ¿Por qué se reúnen o de dónde salen estos principios de Yogyakarta? Pues esto lo dio a través de un grupo de expertos que establecen estándares de carácter global sobre derechos sexuales e igualdad de género en 2006. ¿Por qué se llaman principios de Yogyakarta? Porque estos principios fueron elaborados en Indonesia, en la ciudad de Yogyakarta, y es ahí como se les da este nombre. Estos principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual o identidad de género fueron adoptados en una reunión de especialistas
en legislación internacional realizados en Yogyakarta, Indonesia, en noviembre de 2006. Estos principios ratifican los estándares legales de cómo los gobiernos y otros actores pueden detener la violencia, abuso y discriminación ejercida contra lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas transgénero a fin de asegurar una igualdad plena. Y estos principios fueron ratificados, fueron impulsados en 2006 y han sido ratificados por el gobierno mexicano en 2019. La que sigue. Y aquí los van a encontrar, yo los voy a hablar también de manera más general porque todos estos temas de verdad son llevan muchísimo tiempo para abordarlos de manera más explícita, como la encuesta del ENDISEC, como estos principios de Yakarta, pero los pueden buscar en la página de Amnistía Internacional y van a buscarlos como principios de Yakarta y les va a abordar de manera muy general que estos comprensivos principios significan un avance importante y notable al abordar todos los derechos, tanto civiles como los políticos, los económicos, los sociales, los culturales. Estos principios muestran cómo los derechos sexuales y la igualdad de género están inextricablemente entretejidos dentro de una visión amplia de protección a los derechos humanos. Los derechos humanos son garantes para todas las personas más allá de cualquier característica que pueda tener las personas. La que sigue, por favor. Pero fíjense cómo parten estos principios. Estos principios fueron desarrollados en respuesta a los bien documentados patrones de abuso perpetuados contra miles de personas LGBT en todo el mundo debido a su orientación, identidad y expresión de género. Si nos vamos a datos todavía muy duros, todavía encontramos 7 países más homofóbicos. Los 7 países más homofóbicos, que ahí los van a ver, es Zimbabue, Irán, Emiratos Árabes Unidos, que castigan si una persona habla abiertamente que es homosexual, que es lesbiana, que es una persona bisexual o es una persona transgénero, es pena de muerte. Todavía en nuestra actualidad vemos toda esa violencia. ¿Y por qué estos principios se ratifican por muchos países? Porque todavía desde el Estado se asesina, se mata por el simple de ser hecho de una población LGBT. Pero ahí todavía hay 72 países que criminalizan a las homosexuales, a las lesbianas, a las personas bisexuales y a las personas transgénero. O sea, todavía es un delito ser homosexual, ser lesbiana, ser una persona bisexual o ser una persona transgénero. Y si nos vamos en el contexto latinoamericano, vamos a encontrar como una especie de termómetro de cuáles países a nivel latinoamericano son más amigables con las poblaciones LGBT y nos vamos a encontrar en primer lugar los más amigables: Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, por ahí México, y va bajando hasta los datos más rojos que nos encontramos a Paraguay, que nos encontramos por ahí a Honduras, El Salvador, que muchas veces esas personas que migran o que son desplazadas huyen de la violencia que todavía extrema que existen en sus países. Pero fíjense, México está en los 7 países más amigables y de los 7 países que hemos avanzado más en el tema de derechos humanos. Pero curiosamente, entre más avanzamos, Brasil y México más han avanzado en temas de derechos humanos, pero siguen siendo México o Brasil el primero y el segundo lugar con más crímenes de odio en toda América. Entonces nos estaba diciendo que los discursos de odio nos pueden comenzar desde lo más sutil, la mofa, el chiste, va subiendo de niveles y empieza la negación de derechos, los actos de discriminación, empieza la violencia física, verbal y psicológica, hasta llegar a un extremo que son los crímenes de odio. Entonces, aquí estamos porque estos principios fueron
fueron firmados por más de 54 países, por todas estas bien documentadas situaciones que viven las poblaciones LGBTI a nivel global. La que sigue, por favor. ¿Qué abordan estos principios? Los vamos a tocar de manera general. La violación y otras formas de violencia basadas en el género, las ejecuciones extrajudiciales, ¿qué quiere decir? Todos estos países que matan a las personas LGBT solo por su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género. La tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, los abusos médicos, la represión de la libertad de expresión y de reunión, y la discriminación en el trabajo, en la salud, en la educación, la vivienda, en el acceso a la justicia y la inmigración. La que sigue, por favor. Y como siempre va a haber grupos conservadores que se opongan en el avance de materia de derechos humanos y ponen esta bandera a la ONU como que hicieron el lobby gay que está haciendo la ONU. No está haciendo un lobby gay, está garantizando que las personas LGBT gocen de los mismos derechos que cualquier otra población. Estos principios fueron lanzados en marzo de 2007 en Ginebra en el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, previa a que 54 estados hicieron un llamado al Consejo para actuar en contra de todas esas violaciones flagrantes a los derechos de lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas transgénero. Y a quien nos esté viendo a través de la señal, por favor, al último pueden ir apuntando sus preguntas y con gusto les podemos dar respuesta. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y aquí les pongo una imagen muy representativa y yo les digo, ¿qué ven en esa imagen? ¿Qué es lo que encontrarían ustedes en esa imagen que están viendo ahí? ¿Qué símbolos hay en esta imagen? Por un lado encontramos la catedral de la Ciudad de México, encontramos el Palacio de Gobierno y encontramos la bandera de México. Yo lo pongo esta fotografía porque una cosa son las religiones. Las religiones son del ámbito privado. Las políticas públicas o los gobiernos o los servidores públicos tienen que respetar y garantizar el Estado laico. Y muchas veces los servidores públicos o los políticos dejan el Estado laico, incorporan ideas religiosas y las llevan al ámbito público y que eso es totalmente aberrante. Es algo que no debería de existir y que la religión es algo que cualquier persona tiene el derecho a profesar, pero llevarlo al ámbito privado. Y es por eso que pongo esta imagen en cómo las iglesias han influido a detener o a pausar el avance en materia de derechos humanos en el mundo y sobre todo en México. La que sigue. Y bueno, si estos principios se instauraron en 2006 y han sido ratificados en 2019, pues hemos tenido algunos, ya 3 presidentes al menos, que han estado en funciones y que actualmente está en funciones, y vamos a revisar qué hizo cada uno de estos presidentes en relación a estos principios de Yogyakarta. Pues Calderón llega en 2006 y los firma. Y dirán, ¿por qué firmó si es un presidente de un partido político conservador? Calderón pretendía o logró estar en el grupo de los países más ricos del mundo, el famoso grupo de los G20. Pero para estar en ese grupo famoso de los G20, tiene que estar acorde a la legislación en materia de derechos humanos. Pues dice, sí, quiero estar en esos. Ni modo, los tengo que firmar. Aunque haga una simulación, pero la verdad, activistas y la gran mayoría de las personas LGBTI defensoras en derechos humanos, concluimos que durante el gobierno de Felipe Calderón no hubo avances en materia. Y sí hubo intentos de retroceso, y sí hubo retroceso. Por ejemplo,
el exmandatario, si ya se había instaurado el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, Calderón dijo, no, aquí no vamos a hablar de homofobia, vamos a hablar mejor del Día de la Tolerancia y el respeto a las preferencias. Como si yo prefiriera el día de hoy ser homosexual, el día de mañana voy a ser heterosexual, el día de mañana voy a ser lesbiana. Es como decir, esto sí puedo preferir una galleta o preferir una fruta. Eso es una preferencia. Las orientaciones sexuales no son preferencias, ni la identidad de género es una preferencia. Entonces, con este Día Nacional de la Tolerancia, como decir, te tolero, pero no te respeto. Entonces sería más bien, es el respeto. Pero bueno, pero también en 2010 se logró en la Ciudad de México, o en el antes Distrito Federal, se logró el matrimonio igualitario. ¿Y qué es lo que hizo Calderón? A través de, giraron a través de una de sus dependencias, gira una acción de inconstitucionalidad que lo lleva a la Suprema Corte para detener que se lograra el matrimonio igualitario en la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Pero le dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no, es constitucional y se aprueba el matrimonio igualitario en 2010 en la Ciudad de México. Pero bueno, ya concluimos que con Calderón no hubo nada, pero sí hubo intentos de retroceso en materia de derechos humanos, pero llega el gobierno de Enrique Peña Nieto y Enrique Peña Nieto pues llega con otra sintonía, vuelve también, habla y se avanza más en el tema de derechos humanos y Peña Nieto abre por primera vez Los Pinos el 17 de mayo de 2014, se reúne por primera vez un presidente de la República, se reúne con líderes y activistas de todo el país. Yo recibí invitación, pero dije, no, se me hace que esto va a ser como una carta a Santo Claus, y dije, a lo mejor va a ser una simulación. Y pues no, sí traía buenas intenciones. Calderón llega y dice, elimina el Día Nacional contra la tolerancia y el respeto a las preferencias, y lo vuelve a instaurar como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Se reúne con activistas y les dice, mi gobierno va a apoyar a que el matrimonio igualitario sea una realidad en todo el país, a que las personas trans sean reconocidas con base en su identidad en todo el país. Y sí, lanzó estas propuestas. Pero ¿qué creen que hicieron sus legisladores? Su grupo parlamentario le dijo, tú muy LGBT friendly o muy amigable con las poblaciones LGBT, pero con nosotros no cuentes. Entonces, todo se quedó en buenas intenciones. Sin embargo, la que sigue, por favor, sí hizo avances importantes en materia de derechos humanos. Por primera vez, la Corte emitió un fallo en 2015 en el que indica la inconstitucionalidad de las leyes de los estados mexicanos en prohibir el matrimonio igualitario. Y esto es lo que abrió la puerta a que muchas parejas LGBT pudieran demandar a los registros civiles por la negación de casarse. Y fue el caso de Angie y Nancy aquí en San Luis Potosí, que a través del amparo se va a la Suprema Corte y un juez federal le dice al registro civil que están obligados a casarlas. Pero fíjense también, el 24 de junio de 2017, en integrantes del Consejo Nacional de Salud, CONASA, el entonces exsecretario de Salud, el doctor José Narro, presentó un protocolo de acceso sin discriminación a la población LGBT a los servicios de atención médica. Por primera vez se hace un protocolo para que los servicios de salud sean espacios libres de discriminación y LGBTfobia para las poblaciones LGBTI. También en 2017, en diciembre, se publica un protocolo de actuación para el personal de instancias de procuración de justicia en el país, en donde se involucre la orientación sexual y la identidad de género. Estos dos protocolos, que la verdad son muy buenos y que siguen vigentes, lamentablemente
durante el gobierno de Peña Nieto hubo mucha cerrazón en muchos gobiernos para poder serlos implementados, aunque son elementos muy importantes que algunos sistemas de salud o sistemas de justicia los incorporan. Pero también el INE da un paso muy importante, así como hace más de 70 años las mujeres no podían votar. Antes de 2019 las personas trans, sean una mujer o un hombre trans, se les impedía su ejercicio al voto. ¿Cuál era la causa? Que su documentación oficial y su expresión de género o identidad de género no correspondía con su INE. Y decían y les negaban su derecho al voto. Entonces, ante estas situaciones, el INE lanza un protocolo trans para garantizar el derecho al voto. Y a partir del 2019, todas las personas trans pudieron votar a través de con este protocolo que lanza el INE. Entonces, sí vemos, sí hubo avances, hubo buenas intenciones del gobierno de Peña Nieto, sin embargo, no se pudieron concretar alguna de estas situaciones que él pretendía hacer. Pero bueno, y seguimos, y pues llega AMLO. Y la verdad, la gran mayoría de las personas LGBT dijo, bueno, es un hombre de izquierda, vamos a avanzar en materia de derechos humanos. La que sigue, por favor. Y bueno, sí, también AMLO, en su discurso del 17 de mayo de 2019, AMLO no solo decreta el Día Nacional contra la Homofobia, él habla y es correcto al decir que es el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Bifobia y la Transfobia, con el objetivo de impulsar la no discriminación, la tolerancia, ser una sociedad más incluyente y darle visibilidad al resto de las poblaciones LGBTI. Cuando hablamos de homofobia, pues habla de la homofobia, habla de los hombres, de los gays, e invisibiliza a otras poblaciones LGBT, y entonces lo instaura como el Día Nacional, y que fue una acción, pues es afirmativa y es más amplia, y además plantea una serie de acciones para garantizar tanto el derecho a la salud, la educación y procuración de justicia, sin importar la orientación sexual que hasta el momento se ha quedado en discurso. Estos protocolos les cambiaron el color a la nueva administración y solo algunas entidades federativas, no todas, han incorporado estos protocolos tanto en salud como en impartición de justicia. O sea, nos falta todavía mucho por avanzar. No requerimos solo discurso, se requiere de acciones. Pero sí, como vamos a ver que durante el gobierno de AMLO, pues ya se logró el matrimonio igualitario y se avanzó más en el reconocimiento a la identidad de las personas trans, y que también su gobierno ratifica estos principios de Yogyakarta. ¿La que sigue? Estas acciones son servicios de salud dignos y apropiados, acciones de inclusión laboral y no discriminación, y esto es una realidad. Por primera vez a nivel nacional, a partir de 2022, se lanzan las ferias tanto nacionales como estatales de empleo con la temática LGBT. El día de hoy, precisamente ahorita en el Museo del Ferrocarril se está llevando la feria del empleo para poblaciones LGBTI en San Luis Potosí. Y lo que busca es garantizar que las personas LGBT tengan empleos dignos, que las empresas implementen políticas públicas donde las empresas vean a sus trabajadores como personas que las evalúen conforme a sus capacidades, conocimientos, habilidades y desempeño, y no las vean por su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género. Y que muchas veces sí hay violencia cuando hay negación de empleo cuando estas características se presentan. La Procuraduría y Fiscalías aplicarán el protocolo de atención en casos de crímenes. Algunas fiscalías sí lo están llevando o implementando, no todas en el país.
cualquier pareja podrá casarse, contraer matrimonio en consulados sin importar la orientación sexual. Eso sí ya es un hecho. Si una pareja LGBT vive en el extranjero, puede acercarse a un consulado y puede casarse. La que sigue. Y vamos y llegamos al matrimonio igualitario. Hasta 2022 ya se reconoció el matrimonio igualitario. Encontramos que, y vamos a ver en qué año se concreta el matrimonio igualitario en diferentes entidades del país. Ciudad de México, 2010, y estaba el gobierno de Calderón, que se opuso al matrimonio igualitario, pero se logró el matrimonio igualitario. Y durante el sexenio de Peña Nieto se dio Campeche, Chihuahua, que Chihuahua se gana un amparo, pero se aprobó hasta 2015 por un decreto del entonces gobernador César Duarte, que ese es gobernador priista. Colima en 2016, Coahuila en 2014, Michoacán en 2016, Morelia en 2016, Nayarit en 2015. Todos estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados se dieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y el resto, que es Hidalgo, San Luis Potosí, a partir del 2019 a la fecha, se vino en cascada el matrimonio igualitario a la llegada de Andrés Manuel López Obrador. La que sigue. Pero fíjense, casos, hasta ahora 2023, imagínense, Nuevo León, su Congreso del Estado, por fin aprobó el matrimonio igualitario. Se había reconocido el matrimonio igualitario por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero Nuevo León, un estado tan rico, tan grande y tan poderoso, con ideas tan conservadores. Yo a veces les digo, Nuevo León tan grande y tan rico, y con ideas totalmente conservadas, y fue hasta hace unos días que el Congreso de Nuevo León aprueba el matrimonio igualitario. Y bueno, la que sigue, ahí hubo otros estados que también lo aprobaron por orden de la Suprema Corte: Aguascalientes, Nuevo León, Chiapas. Pero fíjense qué estados tan grandes como Jalisco, hasta cuando se aprobó el matrimonio igualitario y la identidad: Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Durango, Tamaulipas y Guerrero. ¿Cuál creen que fue el último estado en aprobarse el matrimonio igualitario? Tamaulipas. Miren, Tamaulipas, Durango, Guanajuato, Veracruz, Querétaro. ¿Quiénes gobernaban esos estados? Muchos de ellos era el PAN y otros PRI-PAN. Entonces, ahí nos damos cuenta quiénes eran los que más se oponían en torno al matrimonio igualitario. Y pues bueno, llegamos, estas imágenes era cuando las personas querían casarse, ahí a través de la organización, a través de un apoyo con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, nos apoyaban de manera gratuita para generar todos esos amparos y las parejas pudieran casarse. La que sigue. Y llegamos al tema de la identidad de género. Si ya vemos que en México se aprobó el matrimonio igualitario y las personas trans son de las poblaciones LGBTI con más brecha de desigualdad social. Ahora, en México, ya 16 estados reconocen a las personas trans con base en su identidad, pero todavía hay otros 16 estados donde las personas, hombres o mujeres transgénero, viven como personas indocumentadas, que no hay una concordancia entre su documentación oficial y su identidad o expresión de género. Y eso dificulta a que puedan tener un mejor empleo, el acceso a la salud, a la educación, a la justicia, en muchas cosas que es importante que seguir avanzando, pero al menos ya se aprobaron. Durante el gobierno de Calderón, solo la Ciudad de México, que se aprobó en 2010, que no fue nada a favor del gobierno de Calderón, sino de la Ciudad de México, pero sí se avanzó en el gobierno de Peña Nieto en Coahuila en 2018, Michoacán en 2018. Y ya a partir de la llegada o en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador,
fue Hidalgo, San Luis Potosí, Colima, Tlaxcala, Oaxaca, Nayarit, Sonora, la que sigue, Chihuahua, Quintana Roo, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y Nuevo León. Nos faltan otros 16 estados. Hay todavía una laguna, hay una brecha en donde coloca tanto a hombres como mujeres trans en una situación de muy alta vulnerabilidad ante el no reconocimiento de su identidad de género. La que sigue. Y que hemos avanzado también en materia de derechos humanos. A nivel nacional está la prohibición por la ley federal ECOSIC, terapias de conversión. ¿Qué son estas terapias? Son tratos crueles, inhumanos y degradantes que así se han calificado cuando iglesias, grupos conservadores impulsan estas terapias de conversión que buscan reorientar la orientación homosexual o bisexual o la identidad de género de las personas. Ha sido documentado que estos tratos que son abusos físicos, psicológicos, son actos violentos que son equiparados a la tortura y que muchas veces, antes de que se aprobara esta ley y que la prohíbe y que es un delito, muchos de los jóvenes que los sometían las familias, hay datos interesantes que nos arrojan que personas que estuvieron bajo estos tratamientos recurrieron al suicidio, a privarse la vida, que los llenaron de culpa, de enojo, de frustración. Y es por eso que a nivel federal se da a través del Senado de la República, a través del ex entonces presidente del Senado, el ex senador Ricardo Monreal, lanzan y logran que a nivel nacional se prohíba estas terapias de conversión. La que sigue. Y aquí esta vez activistas de toda la República a lo largo y ancho del país nos reunimos para exigir que se aprobara. Estos fueron días antes de que se aprobara esta iniciativa en el Senado. Nos reunimos con el ex senador Ricardo Monreal y días después o un mes después se aprueba esta iniciativa. Entonces ya se penaliza desde octubre de 2022, está prohibido todas estas terapias de conversión a nivel nacional, que se equipara, vuelvo a ser insistente, como una especie de tortura. ¿La que sí? Y bueno, les hablaba hace rato al principio de la conferencia cómo la LGBT-fobia nos repercute de manera muy negativa. Desde que avalamos la discriminación, desde que nos reímos con estos chistes LGBT-fóbicos que causan risa. Hace poquito, la semana pasada, estuve con un grupo de jóvenes de la zona media y les comentaba cuáles son las palabras más crueles o más que desvirtúan o palabras ofensivas que ocupan comúnmente los jóvenes o toda la población en general para referirse a las poblaciones LGBT. Y me dieron un sinfín de palabras y otras muy coloquiales para la zona media del estado. Y yo les dije, y les causaba risa, causa risa, ¿verdad? Y me decían sí. Digo, pues esas palabras que ustedes me acaban de decir, tal vez fueron las últimas palabras que escucharon una persona LGBT antes de ser brutalmente asesinadas, privadas de su vida. Entonces, decirles que la LGBT-fobia puede ser muy sutil, pero sube de niveles y nos termina en situaciones como estos crímenes. Y hay una documentación que pasó durante el gobierno de Peña Nieto y nos dice que hubo más de 473 asesinatos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Y saben qué ha pasado con este gobierno? Casi se han triplicado los crímenes de odio hacia personas LGBT. A pesar de que hemos avanzado en materia de derechos humanos, siguen esos discursos de líderes religiosos, de grupos conservadores
y que seguimos avalando la discriminación en nuestra sociedad y que estos discursos llegan al grado de matar a personas. Porque en México no se te discrimina por ser heterosexual. Yo les preguntaba, ¿a alguien que lo hayan discriminado por ser heterosexual? ¿A alguien que le negaran el acceso a la educación por ser heterosexual? ¿Alguien que haya sido expulsado por ser heterosexual? ¿Alguien que haya sido violentado por ser heterosexual? ¿Por manifestarse ser heterosexual? ¿O alguien que le hayan matado por ser heterosexual? Pues no, pero en México y en el mundo sí se te discrimina, sí se te niegan derechos, sí se te violenta física, verbal y psicológico, y sí se te mata por ser una persona LGBTI. Y estos datos que son crudos y que son muy alarmantes, nos indica que todavía vivimos en aún cuando hemos avanzado en materia de derechos humanos, vivimos en una sociedad LGBT-fóbica, que no reconocemos y no respetamos las diferencias. Y yo les digo a las personas, qué aburrido es que busquemos una sociedad en donde todos pensemos de la misma manera, en donde todas las personas vistamos de la misma manera, a que todos los hombres les gusten los mismos tipos de mujeres, a las mujeres les gusten los mismos tipos de hombres, que todos tengamos los mismos tipos de cuerpo, ideas, creencias. Pues eso no es posible. La diversidad nos fortalece como sociedad. La diversidad revitaliza una sociedad. Lo que nos hace falta es tener una actitud respetuosa a todas aquellas personas que piensen, que visten, que profesen, que amen a otra persona diferente a como tú la concibes la vida. Entonces, estas situaciones han pasado y miren, estos estados han sido los más violentos. Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Puebla y Veracruz. Y Veracruz sigue siendo actualmente el estado con más violencia hacia las poblaciones LGBT en México. La que sigue. ¿Qué quiere decir? Fíjense que durante el gobierno de Peña Nieto significó que cada 2 semanas durante esos 6 años fueron asesinadas 3 personas LGBTI. Si les acabo de comentar que esa suma se ha triplicado, casi triplicado, estamos hablando que cada 2 semanas entre 6 a 8 personas son asesinadas en México por ser una persona LGBTI. Así como nos alarmó tanto ver que todavía hay países, 7 países en el mundo con estas sentencias de muerte por ser ser una persona LGBT, todavía que hay 72 países en México, no estamos tan alejados de una situación violenta hacia las poblaciones LGBT. La mayoría de los crímenes de odio contra las poblaciones LGBT son contra las mujeres trans. Fíjense, de todos estos datos, durante el gobierno de Peña Nieto, 260 de los 473 asesinatos contra las personas debido a su orientación sexual o identidad de género fueron registrados en el gobierno de Enrique Peña Nieto, 260. Estamos hablando que si tenemos un México feminicida, también hay transfeminicidios. Que pareciera que todo lo femenino fuera mal. A las mujeres trans las asesinan por renunciar a la identidad de género masculina, por asumirse como mujeres. Y como si fuera asumirse como mujeres, es un castigo y las matan por el simple hecho. Entonces, hablando que en el trasfondo de la LGBT-fobia, el machismo nos permea y hay mucho atrás de estas acciones que atentan no solo contra los derechos de las poblaciones LGBT, sino con la vida de las poblaciones LGBT. La que sigue. La que sigue ya para irnos un poquito más rápido, me pasa la que sigue. Llegamos a San Luis Potosí. ¿Qué hemos avanzado en el tema en nuestro estado? ¿Qué cambios hay a nivel estatal que nos favorece como poblaciones LGBTI? Y vuelvo a poner una imagen
porque yo no hablo de una sola religión, son las religiones, porque no solo la gente profesa la religión católica, y muchas veces esas religiones están en contra del avance en materia de derechos humanos, y que vuelvo a decir, las iglesias o la religión son del ámbito privado, no tienen que llevarse o irrumpir en un estado laico. ¿La que sigue? Bueno, en San Luis Potosí encontramos los derechos humanos en relación. Vamos a encontrar que tenemos en San Luis Potosí una ley estatal para prevenir y erradicar todo tipo de discriminación. Qué bonito que tengamos esta ley, pero no tenemos un instituto estatal para prevenir y erradicar la discriminación. Qué bonito que esté como ley, pero requerimos un instituto que haga acciones no solo para erradicar la discriminación hacia poblaciones LGBTI, porque en San Luis y en México se te discrimina hasta por el color de piel. Se nos discrimina a las personas que somos morenas. Se te discrimina si tienes una discapacidad, si estás embarazada en un trabajo, si tienes una condición de salud, si eres pobre, si eres indígena. Hay muchas formas de ejercer discriminación. Pero fíjense que sí tenemos en San Luis Potosí y que muy poca gente conoce, que nuestro Código Penal, en nuestro artículo 186, nos indica que comete el delito o que se refiere al capítulo quien por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen, posición, trabajo o profesión, posición económica, tal, o otras características, cualquier otra, atenta o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Hay muchas formas de decir que en San Luis Potosí se garantice no ser discriminado, pero la gente no conoce, ni a veces los MPs conocen que la discriminación es un delito. Y cuando alguien presenta una denuncia por discriminación, se le quedan viendo raro. Pues sí, tu Código Penal dice que es discriminación. Y hay formas de cómo probar que se te está discriminando. Pero como vivimos en una sociedad que avalamos la discriminación, nos reímos, nos burlamos y violentamos. ¿Cuántas personas no se usan? Yo voy a un gimnasio y en una plaza comercial y veo los espacios dedicados a personas con discapacidad, donde personas se estacionan que no tienen ninguna discapacidad. Eso es un delito, porque están ocupando un espacio que no les corresponde a estas personas. Entonces, pero estamos tan acostumbrados a vivir en una sociedad que discrimina que avalamos la discriminación. Nos reímos de si una persona tiene un sobrepeso, si es morena, si tiene ciertas características, y nos reímos y hacemos mofa, o si tiene una persona de vista extraviada. Y nos reímos y decimos, esa persona está visca o esto. Y lo decimos con tanta naturalidad y la gente lo recibe de la misma naturalidad. Y lo que estamos haciendo es que a través de nuestro discurso y hasta nuestra omisión, estamos siendo omisos y avalando la discriminación. ¿La que sigue? La que sigue. Pero también fíjense qué hay en nuestro Código Penal. Si hablamos de crímenes de odio, está el artículo 144, el homicidio y las lesiones. Y hay características muy importantes para determinar cuando hay un crimen de odio. Cuando haya crueldad, cuando haya hazaña, cuando haya odio, cuando haya preferencia o relación a grupos social definido, cuando se involucre el género, la apariencia física, la orientación sexual o la identidad de género. En San Luis Potosí al menos han sido 15 casos documentados en los últimos 10 años y que hay muchos más con estas características y solo uno ha sido tipificado como un crimen de odio y fue por la presión social que hicimos. Acompañamos al papá y a la mamá de Michelle, una adolescente trans que fue violentada, fue drogada, fue torturada y privada de su vida, una adolescente de 17 años.
Y logramos que por primera vez se diera una sentencia como un crimen de odio. Pero la homofobia también permea en las familias. Había todas las evidencias de un chico que fue torturado y además fue sepultado vivo. Y la familia dijo, como una familia bien, dijo, no quiero seguir con el caso de mi hijo porque no lo vayan a asociar que era homosexual, que no se evidenciara. Prefirieron no darle justicia en memoria a su hijo porque su homofobia les impidió buscar justicia para su hijo. Y así hay otros casos que han pasado donde se ha violentado a un médico en la comunidad del Barrilito, fue quemado vivo porque era afeminado. Vuelvo a decir, como si lo femenino fuera algo malo. La que sigue, por favor. ¿Qué avances hemos tenido? Fíjense, desde 2016, el 17 de mayo, en el Congreso del Estado se aprobó un decreto para instaurar el Día de Lucha contra la Homofobia. Desde 2016, eso exige a las instituciones hacer acciones cada 17 de mayo. Y cada 17 de mayo, muy pocas instituciones hacen algo en materia. A pesar de que está decretado como tal, muy pocas acciones se hacen en torno a este día. La que sigue. Y pues bueno, el 3 de enero de 2019, fíjense, esta iniciativa, esta ley había sido muy importante porque esta ley en el Congreso del Estado, que era la protección a las mujeres a una vida libre de violencia, integraba por primera vez a grupos vulnerables a las mujeres trans. Pero ¿qué pasó? Medio año después, ¿qué cree que hizo el PANS? Metió otra iniciativa para ampliar los beneficios de esta ley, pero deja fuera a las mujeres trans. Entonces, esta los coloca. Las mujeres trans también son objetos de violencia y también se requiere eliminar todo tipo de violencia porque son también mujeres y son reconocidas como mujeres en el estado de San Luis Potosí. Pero bueno, ¿qué otro avance tuvimos importante? El 16 de mayo de 2019 en San Luis Potosí, el Congreso del Estado aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo con 14 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Aquí quiero recalcar que hubo un diputado que marcó la pauta y que era un ministro de culto y que votó a favor del matrimonio igualitario, que dejó a un lado sus creencias religiosas y respetó el Estado laico al cual estaba obligado y votó a favor. Entonces, y con ese voto se logró que se aprobara el matrimonio igualitario. Con 2 votos cruciales se aprobó el matrimonio igualitario. Éramos un grupo de unas 80 personas LGBT, era un grupo muy grande de más de 200 personas de grupos de la familia afuera y aún así nos quedamos casi roncos, pero logramos que se aprobara el matrimonio igualitario. La que sigue. Y un día después, a través de una acción de advocacy y de litigio estratégico, el ex gobernador del estado, el gobernador Juan Manuel Carreras, hace un decreto y hace una modificación al reglamento de la ley del registro civil. Con este decreto reconoce a las personas trans con base en su identidad y las personas trans a partir del 17 de mayo de 2019, las personas trans pueden ir al registro, a la dirección del registro civil a solicitar o hacer una adecuación a su acta de nacimiento primigenia y poder cambiar tanto el nombre como el género en su acta de nacimiento. No se modifica más que el nombre, solo el nombre y el género. Entonces, con ello, pues tienen una mejor oportunidades en diferentes ámbitos las personas trans al ser reconocidas con base en su identidad. Y ahí lo hicimos a través de un proyecto de una agencia internacional que se llama Rise Up, al que fui invitado y yo decía, bueno, es un grupo, es un trabajo para mujeres. Y yo metí un trabajo de reconocer a las mujeres trans en el estado de San Luis Potosí. Fue aprobado, lo lanzamos
y acompañé, busqué a unas líderes trans mujeres de San Luis Potosí y fueron las que llevaron la batuta en este proyecto y se logró el cambio de identidad. ¿La que sigue? Y bueno, también a través, San Luis Potosí, fíjense, es de los pocos estados en donde la ciudadanía podemos presentar iniciativas de ley. En 2020 hicimos una iniciativa de ley en donde modificar la ley de salud para incorporar a las poblaciones LGBT en la ley de salud. Si las poblaciones LGBT no estamos mencionadas en el marco jurídico, en las leyes de nuestro estado, es como ver que no existimos. Si no estamos en la ley, simplemente no va a haber acciones tendientes a buscar atender nuestras problemáticas y necesidades específicas como sector de la población. Dijimos, si queremos avanzar en el tema, pues tenemos que estar reconocidos o reconocidas dentro de la ley y logramos esa reforma el 6 de abril del 2021. La que sigue, por favor. Y también metimos esta iniciativa que está actualmente todavía en el Congreso y que ha sido, la verdad, no la han mantenido congelada, pero esta iniciativa no solo la construimos nosotros como ciudadanos, poblaciones LGBTI, estuvimos haciendo con expertos en la materia, estuvimos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con la propia Fiscalía del Estado, con gente experta en el tema, y lo que buscamos es que esta iniciativa calificara los delitos por razón de odio en 3 modalidades: daño a las cosas, lesiones y privación de la vida. Y no solo nos va a beneficiar a las poblaciones LGBTI, los crímenes o los delitos por razón de odio implican y garantizan los que se han cometido en contra de personas indígenas, en contra de personas con discapacidad, personas inclusive en las contiendas electorales. ¿Cuántos crímenes de odio por razón de política no se han dado? También se beneficiarían con esta iniciativa. Todavía ¿cómo se dice? La garantía es que las iniciativas de ciudadanas no prescriben. Siguen ahí, la pueden tener congelada. Lo que vamos a buscar es un amparo para ordenarles a la Comisión de Justicia, la dictaminen, la suben a pleno y pueda ser votadas. La que sigue. Y bueno, también de nuestros derechos como poblaciones LGBTI, también son nuestros derechos políticos electorales. Si vimos que en esta encuesta el INEGI nos dice que somos más de 136,000 personas LGBT en el estado y que son datos aproximados, pues también tendríamos que tener una o 2 personas en el Congreso del Estado que nos representen abiertamente LGBT, porque en los congresos y en las tomas de decisiones ha habido poblaciones LGBT, pero no asumidas como tal. Y cuando no se asumen como tal, no hacen nada a favor de las poblaciones LGBT. Incluso hay algunos que han votado en contra, siendo homosexuales, siendo lesbianas, han votado en contra de nuestros propios derechos. Entonces, se requiere que lleguen representantes que sean abiertamente LGBT y que tengan trabajo y que busquen el beneficio de las poblaciones LGBT. Y a esta consulta para la reforma político-electoral, que no fuimos invitados, nos invitamos, dijimos, bueno, no nos invitamos, pues claro que tenemos que estar presentes porque es parte de nuestros derechos. Por ahí está tanto Vanessa como Irazami, que fueron candidatas a una diputación estatal del Distrito 5 en la contienda electoral pasada. Entonces, sí tenemos que estar trabajando los derechos humanos, también están los derechos políticos electorales que tenemos, y por primera vez en esta reforma político-electoral, al menos ya nos mencionan como poblaciones LGBTI. La que sigue. Y bueno, como les decía, hace un rato, el 14 de diciembre de 2022, se dio la sentencia al primer crimen calificado y agravado por razón de odio, ventaja, traición hacia un adolescente trans en San Luis Potosí, siendo la pena de 40 años, 7 meses y 15 días. Pues le dio justicia por fin a la memoria tanto a Michelle, en memoria de Michelle, como al papá y a la mamá, al menos decir que la justicia haya castigado
a sus criminales, a quien le hayan privado la vida. ¿Y qué les dejo? Pues el camino de la equidad y la justicia y la igualdad es muy largo todavía. Nos falta mucho por avanzar. Como líderes LGBTI requerimos sumar esfuerzos para hacer incidencia política y presupuestal para lograr cambios a nivel estructural que reduzca la brecha de desigualdad social en la cual aún vivimos. Pero también reconocemos y requerimos de acciones como instituciones que busquen el respeto a los derechos humanos más allá de las orientaciones sexuales y de la identidad de género. Es importante y se reconoce que las instituciones estén ocupadas y preocupadas por hacer acciones tendientes a erradicar todo tipo de discriminación y violencia hacia las poblaciones LGBT. Y bueno, el día de hoy es una muestra de cómo a través de la universidad se pueden hacer acciones que favorezcan a la justicia social y reconozcan a las poblaciones LGBTI como sujetos o sujetos de derechos. ¿A que sí? Y bueno, son unas imágenes del cartel que también lo hizo estudiantes de la Facultad de Diseño de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hicimos un concurso y ese fue el cartel ganador y fue el cartel emblemático. Y decirles que esta marcha, la marcha encontramos de verdad, es una marcha muy familiar en donde hubo personas mayores, adultas mayores. Entrevisté en ese lapso de la marcha, el transcurso de la marcha, a una abuela y decía, mi hija tiene prejuicios, yo no, y yo vengo a apoyar a mi nieta a que se sienta protegida desde el seno de la familia. Pero vimos a mamás, papás acompañando a abuelas, a los amigos, a las amigas, a niños, a niñas en esta marcha LGBT, donde ha sido la característica de la marcha LGBT en San Luis Potosí, es una marcha donde es muy familiar, que cualquier persona pueda asistir, que sea aliada de las poblaciones LGBTI. ¿Y la que sí? Bueno, mi nombre es Andrés Costilla, me pueden buscar ahí en redes sociales y con gusto podré apoyar y resolver una duda si hubiese alguna a través de las redes sociales. Licenciado, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Una plática, una charla muy, muy interesante, de verdad. Tenemos algunas preguntas, Per, ¿quieres? Ok, deje Mire, tenemos unas preguntas, licenciado. Nos dicen qué apertura hay en San Luis Potosí sobre el matrimonio igualitario. Bueno, el matrimonio igualitario del 16 de mayo de 2019 es una realidad en todo el estado. Cualquier pareja LGBT que desea casarse puede acudir a cualquier oficialía del registro civil de todos los municipios y puede contraer matrimonio. Muchos matrimonios, ya muchos matrimonios de matrimonios igualitarios han sido, por decir, en comunidades como municipios como San Vicente, Tancuayalab, Tamazopo, municipios más pequeños, Rayón, que ya Mezquitic, que se han casado parejas LGBT. Así que cualquier pareja LGBT se puede casar en cualquier oficialidad del registro civil a lo ancho y largo del estado de San Luis Potosí. Muchas gracias, licenciado. Otra pregunta. ¿Cómo ve este movimiento LGBTQ y más dentro de 10 años? Bueno, creo que se requieren también de que sigan sumando esfuerzos más líderes de las poblaciones LGBTI. Ya ahorita hay más jóvenes. En 10 años creemos que ya se van a instaurar más políticas públicas con enfoque de derechos humanos y que ese enfoque de derechos humanos nos toque de manera favorable a las poblaciones LGBTI, que se atiendan problemáticas y necesidades específicas, que el bullying contra la LGBT-fobia en los espacios escolares sea atendido, que los espacios escolares sean espacios libres de estigma, discriminación y violencia para cualquier tipo de persona, incluyendo a las poblaciones LGBTI. Tenemos otra pregunta, licenciado. ¿A qué se refiere dentro de las siglas el IQ? Ok.
LGBTIQ. L es de lesbianas, G es de gays, homosexuales, B es de personas bisexuales, T es de personas transgénero, I es de personas intersexuales. Son todas aquellas personas que nacen con características sexuales duales, tanto características sexuales femeninas o masculinas, pero a veces predomina una más que otra, y eso es que se llaman las personas intersexuales. Y personas queer es con aquellas personas que tienen su apariencia o su expresión de género es más como más ambigua, es ni masculina ni femenina, es algo más como bigénero. ¿Qué medidas se están tomando a nivel global para promover la igualdad y protección de los derechos humanos de las personas LGBTIQ? A nivel global, se están estos principios que hablé sobre el tema, que son los principios de Yogyakarta, que a nivel global se instauraron desde 2006 y fueron lanzados en marzo de 2007 y que han sido ratificados en 2019. Entonces, estos estándares, estos principios hablan de diferentes acciones que se tienen que hacer para detener la violencia, la discriminación hacia personas LGBTI, y es lo que vemos. A veces la gente dice, ay, ¿por qué hablan tanto ahora del tema LGBTI? Porque hay directrices que son a nivel internacional, que son a nivel nacional y que son políticas que se tienen que ser atendidas para cerrar esa brecha de desigualdad social donde todas las poblaciones LGBTIQ vivimos, y que son los datos que son datos alarmantes, que son los crímenes de odio que se dan a nuestro sector de la población. Gracias, licenciado. Mire, tenemos varias preguntas. Otra es, ¿cuáles son los principales desafíos legales y sociales que aún existen para que las parejas LGBTIQ puedan adoptar en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales? Bueno, en San Luis Potosí no hay un impedimento legal que prohíba a una pareja LGBT poder adoptar. Hay requerimientos legales que cualquier pareja, sea LGBTIQ más o pareja heterosexual, deben de cumplir. Entonces, esos requisitos que deben de cumplir, y lo que sí puede haber es discriminación o creencias religiosas o creencias personales que a veces las personas servidoras públicas pueden hacerlo de manera no profesional o no ética, que puedan hacer un impedimento hacia que una persona LGBTI pueda adoptar. Fíjense, en México es uno de los países con más altos índices de personas no adoptadas. Hay las parejas LGBT o parejas heterosexuales, los que buscan adoptar son personas o niños, infantes recién nacidos. Y muchas veces los niños ya de 5 años en adelante se van rezagando y llegan a la edad adulta sin haber recibido un hogar. Y yo les digo, ojalá existieran más parejas LGBT y más parejas heterosexuales que buscaran darle certeza, darle un hogar, un espacio libre de violencia hacia un infante que tanto lo requiere. Licenciado, también nos preguntan, ¿se debe utilizar la palabra ella o ella? ¿Cuáles son las palabras correctas para dirigirse con las personas? Bueno, si nos vamos al vocabulario, lo que llama el lenguaje de la Real Academia de Lenguas, pues no existe la palabra ella, pero sí existe la actitud que yo tenga. Supongamos, ¿me das tu nombre? Guadalupe Navarro. Guadalupe. ¿Cómo te gusta que te llamen Guadalupe? No hay problema. Guadalupe. Guadalupe, Hay sí. personas, por decir, hace poco entrevistaba y se llamaba y me decía el otro, a mí me gusta que me llamen Cano. Si tú denominas que te gusta que te llamen Cano, a mí no me cuesta decirte Cano. Respetar, así como una persona le gusta que le refieren a utilizar el pronombre ella, a mí no me cuesta referirme a esta persona con el lenguaje ella. Lo es una cuestión de actitud, no es una cuestión de
¿cómo decirte? De forzar, sino de que las personas tengamos una actitud abierta. Si una persona nos dice, a mí me gusta mi nombre Andrés, pero si yo utilizara un pronombre que me gustara, a mí me gustaría que respetaran ese pronombre. Entonces, más bien es una cuestión de actitud de las personas, no es una actitud de irnos al lenguaje correcto, es un lenguaje inclusivo, eso sí, y que muchas veces hace falta mucho por avanzar en el lenguaje inclusive y en otros tipos de situación de lenguaje inclusive para las personas también con algún tipo de discapacidad auditiva o visual. Muchas gracias, licenciado. Mire, lo felicitan, Perlita Predicción Vázquez, nos dice que es muy buena plática. Se habla mucho de los derechos de la infancia LGBTB y que se ha hecho al respecto. Bueno, para hablar de infancias y adolescentes y jóvenes LGBT, nos falta muchísimo por avanzar. Yo les digo de repente como psicólogo y educador sexual, me buscan padres y me dicen, oye, es que, ¿en qué fallé para tener un hijo o una hija LGBT? Tú no fallaste en nada por tener un hijo. Es algo natural a nuestra naturaleza, es decir, soy un hombre gay, una mujer lesbiana, etcétera. Falla un padre, una madre cuando violentan, cuando irrespetan, cuando corren de sus casas a un adolescente o cuando hay violencia física, verbal o psicológica hacia una infancia LGBTI. Es cuando ahí fallan los padres. Imagínense, si un niño o una niña es violentado o violentada en su propia familia y va a espacios escolares y recibe más violencia, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a estar la salud mental de ese joven o de ese adolescente, de ese niño, si recibe violencia en sus casas y además recibe violencia en las escuelas? Gracias, licenciado. Nos están llegando todavía más preguntas. ¿Nos podría mencionar algunos personajes representativos LGBT en nuestra sociedad? Bueno, a nivel local hay personajes o hay de manera histórica, yo les digo que en los años 70, 80 hubo personajes en San Luis Potosí como Jenny Jasso, que era una mujer trans, es una mujer trans que ahorita en la actualidad debe de tener entre 65, 70 años, pero fue una mujer muy valiente para su época. Ella estudió para ser maestra, ella tenía muy buenas calificaciones, era la maestra, cuando fueron sus prácticas ya profesionales, la mandaron a una comunidad y era la maestra Jenny, pero hubo una revisión y no encontraban a la maestra Jenny y buscaban dentro y concretaron que era Jenny, pero con su nombre real, y fue expulsada. No la dejaron terminar en la época de los 80 su carrera porque era una mujer transgénero, porque era un mal ejemplo para los niños y las niñas y los niños la calificaron muy bien. Pero ¿hasta dónde llega la LGBTfobia? Tiempo después era muy difícil que ella pudiera encontrar trabajo. Llegó al trabajo sexual y fue una líder que defendió a las mujeres trabajadoras sexuales trans de la violencia policíaca que sufrían en los años 80 y 90. Fue una activista que, sin se denominaba activista, hizo mucho por la comunidad trans en San Luis Potosí. Juan Roberto Mondragón y Vicente Betancourt, que no fueron activistas, fueron empresarios, pero lograron en los años 80 los primeros, lograron el primer espacio de reunión LGBT en San Luis Potosí. A nivel nacional, pues hay muchos líderes LGBT, Horacio Franco, una diversidad de personajes históricos en nuestra sociedad. Hablan de Zapata, que tanto discurso de odio metieron porque le hicieron una imagen de Zapata con tacones. Y en la historia documenta que Zapata era un hombre bisexual.
Entonces, desde ahí hay personajes históricos de que hay LGBTI que se esconde la orientación sexual o la identidad de género de las personas como si fuera algo malo. Pero hay muchos personajes históricos. Una pregunta más, licenciado. Nos dicen que si existen algunas asociaciones en San Luis Potosí que apoyen a las personas que están en proceso de transgénero. Ok, preside la organización Bárbara Irazami Portillo y Vanessa Hernández. Vanessa Hernández no está ahorita radicando en San Luis Potosí, pero se llama Inclusión e Igualdad AC y que es una organización presidida por una mujer trans y que ayudan precisamente a las familias, a las personas trans a conocer más de su proceso o de transición como una persona trans. También hay otras organizaciones como es Casa Orquídea, que da alojo a personas que en situación de vulnerabilidad que han sido expulsadas o de sus hogares o que vienen migrando de otro país y que llegan por su camino a San Luis Potosí, tienen refugio temporal. Muy bien, licenciado, pues le agradecemos mucho su visita, realmente una conferencia muy interesante y pues bueno, a nombre de la directora general del Sistema de Bibliotecas, la licenciada Guadalupe Patricia Ramos Fandiño, la directora de esta biblioteca pública, la licenciada Rita Saldívar Hernández, le hace entrega del siguiente reconocimiento. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Biblioteca Pública Universitaria, otorga el presente reconocimiento al licenciado Andrés Costilla Castro por su participación con la ponencia Avances y Retos en Derechos Humanos de la Población LGBTIQ+, llevada a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Pública Universitaria de la UASLP el día miércoles 28 de junio a las 10:30 horas de manera presencial y virtual. Atentamente, siempre autónoma por mi patria educaré, la doctora Guadalupe Patricia Ramos Fandiño, directora general del Sistema de Bibliotecas, y la licenciada María Rita Saldívar Hernández, jefa del Departamento de la Biblioteca Pública Universitaria. Muchísimas gracias, licenciado. Hacemos entrega. Licenciado, y también pues le hacemos entrega de este pequeño obsequio. Espero que le guste mucho muchas y gracias. pues se lo agradecemos mucho. Pues muchísimas gracias por la invitación y pueden tener siempre una persona aliada para la universidad en tocar este tema. Es mi casa de formación, entonces lo que poco que puedo, mucho que puedo retribuir hacia la universidad, pues adelante. Y dejarles que del personaje Oscar Wilde, búsquenla toda la obra de Oscar Wilde. Fue un escritor sumamente violentado al asumirse como un hombre homosexual, fue encarcelado, pero la obra que nos dejó Oscar Wilde, ahí está, memorable para la historia y personaje histórico de las poblaciones LGBTQ. Sí, inclusive la Biblioteca Pública Universitaria cuenta con materiales de Oscar Wilde y también bibliografía acerca de LGBTQ. Entonces, bueno, pues están todos invitados a venir a la Biblioteca Pública. Licenciado, muchas gracias. Gracias.